Quiero que abra por favor su Biblia o prenda allí su Biblia en su iPad o en su dispositivo celular. Ábrala en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 18. Y voy a leer la versión NBI. Por si usted oye por ahí alguna palabrita, no sé, de pronto que no sea muy conocida. Creo que esa es la versión que allí tenemos. Así que vamos a leerla en esta hora. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. ¿Cuáles eran las medidas? 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2. Luego ordenó a los sátrapas, estos son gobernadores, también a prefectos, estos eran jefes militares. También mandó a gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Verso 4. Entonces el heraldo proclamó voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente, versículo 5. Tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Verso 8. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Y dijeron: que viva el rey por siempre. Verso 10. Su majestad ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Verso 15. En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron:
rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, 2 puntos, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite de poder venir a tu casa para exaltar tu nombre, para bendecir tu majestad, pero también para recibir y ser impartidos con una palabra que transforme y cambie nuestra vida. Señor, te pedimos en esta hora que esta tu palabra, Señor, pueda ser un rema en nuestro corazón el día de hoy y que pueda dar fruto, mucho fruto y buen fruto en nuestra vida para que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer y yo me cuidaré de darte a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir esta tarde con ustedes un tema que lleva por título Radicales para Jesús. Radicales para Jesús. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Radicales para Jesús. Dígalo más fuerte. Diga radicales para Jesús. Una de las maneras en que el enemigo se ha levantado siempre en contra del pueblo de Dios es y ha sido siempre por medio de leyes que van en contra de los principios bíblicos y divinos. Es una de las maneras en las que el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios. Siempre va a ser en contra de aquello que Dios ha establecido. El enemigo usa, escúchame, el enemigo usa el poder del humanismo para llevar a cabo su agenda maléfica. Por eso es que en la numerología bíblica, el número 7, ustedes saben, ¿verdad? Tiene que ver con perfección y todo lo que es relacionado a Dios. Pero el número 6 se relaciona al ser humano. Por eso es que usted oye del 666. Y eso significa la máxima expresión del ser humano o del humanismo. El 666 significa el hombre puesto en posición de trino. 666. Trinidad, trino. El hombre en posición de trino. Pero también quiere decir el hombre en posición o tratando de tener la posición de Dios. Por eso el 666 alude a hombre, hombre, hombre. O humano, humano, humano. O humanismo, humanismo, humanismo. Por eso en este pasaje, por eso es que tenemos no solamente que leer, sino escudriñar las escrituras. Y este pasaje en el versículo 1 de allí de Daniel capítulo 3, comienza diciendo algo muy interesante. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. El común denominador allí es el número 6. Quiero llevarle algo, así que no se preocupe que no estoy perdido. Quiero llevarlo a algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Esta imagen que se iba a construir era con forma o en forma de humano, y el objetivo era poner, escuchen, miren acá, era poner al humano como Dios. Era poner al humano como Dios. Y en este pasaje leemos sobre la historia del profeta Daniel y sus 3 amigos, quienes fueron llevados cautivos de su provincia. Escúcheme, fueron llevados
fueron llevados cautivos de su provincia, de su cultura, siendo ellos aún muy jovencitos. Fueron llevados a una nueva tierra, a un nuevo lugar, a una nueva nación, para ser criados en la cultura babilónica. En ese lugar ahora les tocaba aprender la lengua de los caldeos. En este nuevo lugar donde los habían llevado, ahora ellos tenían que aprender no solamente la lengua de este nuevo lugar, pero también la matemática, la cultura, la economía, etcétera. Y ellos fueron, escúchame, fueron arrancados de su propia cultura y se les impuso una nueva cultura. ¿De quiénes estamos hablando? Sí, pero según este pasaje, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos del profeta Daniel, les tocó aprender todo esto nuevo. En este pasaje no se habla sobre el profeta Daniel directamente, pero sí de sus amigos. Pero ellos, como Daniel, tenían un espíritu valiente, un espíritu decidido, pero sobre todo tenían un espíritu radical para Dios. Diga conmigo, radical para Dios. Pero que se oiga radical, diga radical para Dios. Amén. Abro paréntesis y mire, yo soy colombiano, soy costeño, soy de Barranquilla, Colombia, la costa colombiana. Y fuera de eso vengo de la Florida, donde hace calor y todo es bulla y todo. Así que le voy a pedir que si usted puede apoyarme en esta prédica diciendo un amén bien fuerte. Así me gusta, me siento en casa. Bien, sigamos. Entonces, estos jóvenes eran jóvenes radicales para Dios. Pero necesitamos, antes de ir más a fondo, Señor, ayúdame en estos 27 minutos, Padre, digo. Antes de seguir, no he llegado ni al primer punto ya. Antes de seguir, vamos a definir lo que es radical. ¿Qué significa ser radical? Y mire, según el diccionario, el ser radical significa algo total o algo completo. Algo total, algo completo. Esta palabra radical viene de la palabra raíz. Y raíz también tiene que ver con fundamento, tiene que ver con estructura. La palabra radical también significa ser partidario de reformas extremas. Ser un partidario de reformas extremas. Es alguien extremoso, alguien tajante, alguien intransigente, alguien que no admite términos medios. Aleluya. Alguien que no admite términos medios. Eso es alguien radical. Alguien radical. Y aquí en este pasaje aparece un hombre llamado Nabucodonosor. Es el hombre que no tiene tocayo. Nadie más se llama como él. Nabucodonosor. Y era muy dado a lo natural y a lo material. A lo natural y a lo material. Era un hombre muy orgulloso y con quien Dios tuvo que trabajar de una forma muy particular. Mire que era tan orgulloso y tan vanidoso y tan altivo que se le ocurre construir una estatua de 60 por 6 y mandó una ley, y esa ley decía que todos tenían que doblegarse ante esa estatua. Mire qué tremendo. Pero en este cuadro, ante esta ley de este hombre llamado Nabucodonosor, aparecen 3 jóvenes, 4 con Daniel, pero en este momento aparecen 3 jóvenes que se caracterizaban por ser radicales para Dios. Y lo primero que un radical va a tener que enfrentar va a ser que va a tener que luchar en contra de la idolatría
y va a tener que pararse para defender su fe. Hello. Va a tener que pararse para defender su fe. Y estos tres jóvenes hicieron tal cosa. En los versículos 4, 5 y 6 dice que hubo un hombre que proclamó a voz en cuello diciendo: a ustedes, pueblos, naciones y gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Versículo 5 dice: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deben inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó erigir. ¿Cuál era la señal? Míreme acá. Is there any way that we can have more lining here? Porque sé que ellos me ven, pero yo no veo a mucha gente. Gracias. Ahora sí. Bien, gracias. Escúcheme. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? La música. ¿Cuál era la señal para que ellos se inclinaran? ¿Cuál era la señal? Thank you, that's a lot better. ¿Cuál era la señal para que ellos se inclinaran para adorar a estos dioses falsos? El sonido de la música. Quiere decir, míreme acá, quiere decir que aún la música, el sonido de muchas cosas que usted escuche, te está incitando, te está llevando a que vivas una vida de idolatría. Diga amén, ay, 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 uy, uy, uy. Al sonido. Al sonido. Esto me deja ver que el que es radical para Jesús, aquellos que nos hemos decidido vivir por y para Jesús, tenemos que tener el discernimiento espiritual bien desarrollado, aún, mírenme acá, para reconocer los sonidos que adoran a Baal o los que adoran a Dios. Tenemos que tener los oídos espirituales muy abiertos. No todo lo que se canta en las iglesias necesariamente le está dando adoración a Dios. Nosotros hemos llegado a varias iglesias, algunas iglesias, donde lo único que se oye es música. Nice chords, bonitos acordes. Escúchame, mira lo que sigue diciendo versículo 6. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. A estos jóvenes radicales, escúchame, se les había enseñado y se les había inculcado los principios divinos y se les había inculcado la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Por eso no cambiaban adoración por idolatría. Hello. Y ellos estos jóvenes venían con raíces bien cimentadas en la verdadera adoración a Dios. Ellos sabían que deberían postrarse solamente ante el Dios del cielo y de la tierra. El que es radical, escúchame, reconoce cuando hay un ambiente de idolatría y lo rechaza y lo aborrece. Hello. Los ambientes, las atmósferas te pueden llevar a que tú seas un idólatra o que seas un verdadero adorador. Número 2. Tengo que ir corriendo. Número 2. Los radicales. Escúchame. Los radicales como estos jóvenes. Los radicales para Jesús. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser amenazados por causa de la verdad. Usted creyó que ya vine a Cristo Jesús, estoy en el Evangelio, conozco de Cristo y todo es paz, cuán dulce paz.
Versículo 7, mire lo que dice. Sígame allí en ese mismo pasaje, Daniel capítulo 3, versículo 7. Dice: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Verso 8. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Siempre, escúchame, si no hay nadie que te acuse por la verdad que tú proclamas, ay, papá, eres un idólatra. Diga: yo no soy de ellos. ¿Persiguieron a Jesús? ¿Sí o sí? Lo persiguieron. Lo difamaron. Ahora que no hablen de nosotros. Ahora que no digan cosas de nosotros. Versículo 10 dice, verso 9: que viva el rey por siempre, dijeron al rey Nabucodonosor. Verso 10: su majestad ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga el sonido de las trompetas, y todos esos instrumentos y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas, en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no atacan sus órdenes, su majestad. Mire que estos no eran cualquier tipo de joven. Habían sido puestos, aquí mismo lo dice, habían sido puestos al frente de una provincia de Babilonia. Es que los radicales vamos a ser usados. No hay tal cosa que un radical vago. Diga amén, ay, 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 uy, 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 diga algo. No hay tal cosa que un radical para Jesús que sea vago. Los radicales siempre van a estar ocupados en algo. Por eso la gente, ese que todo le abruma. Ay, apóstol Katy, ya no me dé más cosas para hacer porque estoy abrumado. I'm overwhelmed. Ya no me dé más. Ya no más cargo, ya no más posición. Porque el idólatra siempre está buscando es aquello en que lo puedan exaltar por lo mínimo que pueda hacer. Pero aquel que es radical para Jesús no ve, óigame bien, no ve el trabajo dentro de la iglesia como una carga, lo ve como un privilegio. Yo dije, lo ve como un privilegio. Lo ve como un privilegio. Mira lo que dice: pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. A ti te tienen que conocer por tu nombre. A ti allá afuera te tienen que conocer por tu nombre y tienen que saber que eres de los que no se doblega ante Baal. El enemigo siempre, escucha, el enemigo siempre tratará de buscar algún tipo de amenaza o de calumnia en tu contra. Siempre. El enemigo es experto en levantar acusaciones falsas en contra de los escogidos de Dios que son radicales para él. Te digo en esta tarde, prepárate para enfrentar esas acusaciones y calumnias. Ay, pastor, yo pensé que usted me iba a profetizar que me iba a ganar la lotería. Prepárate para enfrentar esas acusaciones y calumnias. Acuérdate que Satanás es el padre de toda mentira. Jehová lo reprenda. Dice la Biblia que somos bienaventurados cuando por la causa de Jesús se levanten falsos testimonios en contra de nosotros, llenos de mentira. Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12.
Mateo 5, 11 y 12. Se lo compruebo con la palabra. Mira lo que dice. Mateo 5, 11, 12. Mira lo que dice. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Diga, están hablando de mí. Dígalo, no le dé miedo. Diga, están hablando de mí. Si usted es un radical, usted está expuesto a esto. Es que hoy en día estamos muchas veces mal acostumbrados a que en las iglesias el mensaje es: vas a prosperar, vas a ser un tremendo millonario. Mire, eso yo les predico también. Aquí tengo a 2 hijos que son millonarios, mire, empresarios. Eso lo predico, pero esa no es la base. Esas son añadiduras. Por eso es que no se forma carácter en mucho liderazgo. Por eso es que en muchas iglesias el liderazgo está fleque. Viene cualquier vientecito y los tumba. No, ya me voy, ya me hirieron, ya me hice. Y todo es llorar, como dijo un filósofo. Llorar. Y bueno, así. ¿Por qué? Porque no han entendido que nuestra misión es mayor que nuestra posición. Oh, usted no la agarró esa. Nuestra misión es mayor que nuestra posición. Y dice: bienaventurados somos bienaventurados. Escúchame, aquel que es perseguido es bienaventurado. Aquel de que se levanta calumnia es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es un radical para Jesús. Número 3. Los radicales, escúchame, tenemos muy en claro en quién hemos creído. Para ser un radical para Jesús, usted tiene que tener muy en claro en quién ha creído. Versículo 13, de allí mismo, de ese pasaje de Daniel capítulo 3. Vaya conmigo al versículo 13 en adelante. Dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Y volvió y les recordó la orden. Dice: en cuanto escuchen el sonido de trompetas, de flautas, de cítaras, de liras, de arpas, de zampoñas y de todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios? Mire lo que dije. Mire la frase tan atrevida. Dice: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? En la que se metió. El mundo querrá venir para amedrentar a los radicales. Mire, si quiere ver usted exactamente ver esto que yo le estoy predicando, ponga mucho cuidado cada vez que va a haber elección para presidentes. Mire exactamente cada vez que va a haber elección para presidentes. Yo no sé si aquí apóstol me permite hablar de política. ¿Sí? Bueno, gracias. Somos radicales, ¿verdad? Amén. Usted es lo mío. Que lo que pasa es que ese es el problema. Aún dentro del gobierno hace falta gente radical.
aún dentro del mismo gobierno. Y mira, la gente se queja que no hay leyes esto, que no hay leyes aquello, que mira tanta injusticia, que mira tanta maldad. Pero no eres radical enviando a tus hijos a que por lo menos sean abogados o que estudien política y meterlos dentro del sistema para que sean radicales para Jesús y cambiar el sistema. Hello. Escúchame. Los que somos radicales sabemos en quién hemos creído y quién es nuestro Dios. Sabemos en quién hemos creído y quién es nuestro Dios. Mira, me gusta cada vez que vengo aquí a esta casa porque siempre hay algo nuevo. Hay algo nuevo pasando. Ya no es lo mismo de hace 6 meses y mucho menos de hace un año atrás. Van de gloria en gloria. Gracias por su entusiasmo. Van de gloria en gloria. Y eso es bueno porque el radical sabe dónde está y hacia dónde va. Estos jóvenes sabían exactamente en quién habían creído y quién era su Dios. Escúchame, la batalla más grande en estos últimos tiempos no va a ser ni por territorio, ni por petróleo, ni por nada de eso. Olvídese de ese cuento. Eso es simplemente algo que el enemigo está usando para distraer la atención de los radicales. La verdadera batalla de estos últimos tiempos va a ser por principios espirituales y por principios divinos. Porque es una batalla en la que el sistema quiere llevarnos una vez a doblegarnos delante de Baal. O si no, pregúntele a su niño de 7, 8 y 9 años qué le están enseñando en cuanto a la moralidad en su escuela. Cosa que no se veía hace 30, 40 y 50 años atrás. Pregúntele y verá. Porque la batalla más grande en estos últimos tiempos va a ser en contra de los principios divinos, en contra de los principios de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Daniel 3. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Y eso me gusta. Porque hay gente, escúchame, hay gente poniéndose al tú por tú con un idólatra. Hay gente poniéndose al tú por tú con un seguidor de Baal. Mire, nuestra fe, la fe cristiana no compite con más nadie. Nuestra fe cristiana no compite con más nadie. No, yo ahora te voy a mostrar. No, Señor, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dime qué dijo Mahoma, dime qué dijo Buda, dime qué dijo Confucio. El único que puede decir eso es Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el alfa y la omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Y Dios nos ha puesto como radicales para Él. I like that sound. Just leave it there, hijo, please. Y mira lo que le dijo estos 3 jóvenes: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Hay gente que anda buscando de abogado en abogado para que me defienda. Escúchame, si lo más poderoso es cuando vamos al lugar secreto y le presentamos la causa a papá. Señor, aquí te traigo mi caso, aquí te traigo este caso. Señor, dice tu palabra. Dice tu palabra que tú peleas por mí. Dice tu palabra que tú vas enfrente abriendo camino. Esa es la mejor defensa. Él es nuestro defensor. Pero tienes que levantarte como un radical para Él. You have to be radical. Tienes que ser radical. Dile que tienes a tu lado: tienes que ser radical para Jesús. No te dejes amedrentar. No te dejes amedrentar.
no hace falta que nos defendamos ante usted. Verso 17: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que le servimos. Mire, y es que esto me fascina. Versículo anterior, pónmelo allí, hijo. Versículo 15. Esto está tremendo, apóstol. Esto está tremendo. Versículo 15. Mire lo que dice la última parte. Bueno, vamos a leerlo todo. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y esta última frase es la que más me llama la atención, porque dice: y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Se los puso en bandeja de plata, de oro. Yo creo que ellos dijeron: moñona, la hicimos. Se miraron entre ellos y dijeron: porque ahora el rey Nabucodonosor les dio material para que los tres lo evangelizaran, para que los tres le testificaran del Dios al que ellos le servían. Dice: no hace falta que nos defendamos. Si se nos arroja al horno de llamas, aquí viene lo bueno, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Oh, come on. Pero aquí le voy a lanzar otro. Regáleme 3 minutos más, regáleme. Escúcheme. Aquí le voy a lanzar otro. Aquel que es radical sabe, conoce, confía y está seguro de la soberanía de su Dios. Porque no les dijo, ellos no le dijeron: el Dios al que le servimos nos va a sacar de allí ilesos. Otra vez vamos al versículo. Mira lo que le dijo: el Dios al que servimos. A ver cómo dice esa otra versión, porque yo tengo aquí una versión. Ponme la versión ahí, hijo. ¿Se fue el muchacho? Oh, he's coming. He's back. Ok, good. En cuanto, a ver, ¿dónde estamos? El siguiente versículo, verso 16, porfa. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ahí dónde está, se fueron. Si se nos arroja a este, si es al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos. Él no dijo: nos va a sacar. El problema de muchos cristianos es que sí, Dios te va a sacar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ver, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, Él es soberano. He knows what he's doing. Él sabe lo que Él está haciendo. El hecho de que no te dé lo que tú quieres no significa que Él no puede. Él puede. Porque antes de cada milagro, lo que activa cada milagro es el reconocer la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué Dios habrá que pueda librarlos? Te voy a decir cuál es mi Dios. El Dios mío puede si quiere. El Dios mío puede si Él quiere. Porque todo depende de su perfecta, divina y santa voluntad. Y Él le dijo: el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso, esto me encanta, dice: pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, 2 puntos. Que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido.
Porque los hombres y las mujeres radicales para Jesús sabemos que el Dios en el cual hemos creído es el verdadero Dios y que Él tiene el control de todo y Él nos defiende. Hay batallas que usted no tiene que pelear porque ya en el Espíritu ya han sido ganadas por el Dios Todopoderoso. ¿O usted no me entendió? Hay batallas que no tienes que pelear, ni te tienes que desgastar, ni tienes que perder sueño ni hambre, porque el Dios Todopoderoso ya sabe de lo que tienes necesidad, ya sabe de aquellos que se han levantado contra ti, ya Él conoce a cada uno de tus enemigos. ¿Quién más puede? ¿Un abogado de esta tierra o el Dios Todopoderoso? Entonces llévalo a la corte celestial. Llévalo a la corte celestial. No importa lo que el mundo diga, Dios tiene el control. No importa lo que la circunstancia te muestre, Dios sigue teniendo el control. No importa lo que la prueba me haga sentir, Dios tiene el control. El radical sabe quién es un Dios y en quién ha creído. Se necesita una fe radical, escúchame, para responder como estos jóvenes le respondieron al rey Nabucodonosor. Se necesita tener las raíces de la fe muy cimentadas y bien arraigadas en Dios para no dejarse mover por la intimidación de las llamas de fuego. Usted sabe que una de las cosas que el enemigo primero usa para intimidarnos es el oído. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y la duda? ¿Y la duda? Una de las cosas que utiliza Satanás para intimidarnos es el oído. Es el oído. Por eso es que ellos comenzaron. El decreto no fue: lo vamos a poner en grande para que lo lean. El decreto fue: cuando escuchen el sonido de los instrumentos. Porque hay un poder en los sonidos. No me voy a meter por ahí porque como yo soy músico, yo tiendo a irme por ahí. Pero escúchame. Lo que ellos comenzaron a escuchar fue el sonido de las llamas. Y por eso, escúchame, ese horno de fuego no solo representaba la muerte física, no solo representaba la muerte física, pero también representaba la vergüenza que a muchos les da temor enfrentar ante la persecución del sistema de este mundo. ¿Cuándo? Cuando te ponen a escoger entre el bien o el mal. Cuando te ponen a escoger entre si lo hago o no lo hago, si lo tomo o no lo tomo, si lo digo o no lo digo, si lo veo o no lo veo. Es cuando se está cocinando, cuando están ardiendo esas llamas de fuego, esperando que tú decidas que te quieres meter allí. Escúchame. ¿Cuál es tu respuesta ante el mundo? ¿Cuál es tu respuesta ante la fornicación? ¿Cuál es tu respuesta ante el aborto? ¿Cuál es tu respuesta ante la injusticia? ¿Cuál es tu respuesta ante la trampa? ¿Cuál es tu respuesta ante la tentación? Estos jóvenes no vacilaron en pararse firmes frente a las amenazas del sistema y se mantuvieron firmes en su fe y en su Dios. ¿Cómo puede ser posible que hay gente respaldando políticos que van en contra, escúchame, en contra de la moralidad que habla la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que aún hay iglesias todavía respaldando gente
en el gobierno que no tienen ni esto, ni la más mínima esquirla de temor a Dios. Porque falta dentro de la iglesia gente radical que se levante creyendo en su Dios y en su palabra. Estos jóvenes no vacilaron en pararse firme frente a las amenazas del sistema. Dijeron: no nos vamos a doblegar. Así sea que nuestro Dios no nos saque de allí, pero no nos vamos a doblegar ante este sistema. No nos vamos a doblegar ante ese. Se mantuvieron firmes en su fe. Eso lo hace un radical para Jesús. No te avergüences de tu fe y del Dios en quien has creído. Lastimosamente hay gente que en lo espiritual hoy se están postrando delante de estatuas de este sistema. ¿A quién estás adorando con tu vida? ¿A quién estás adorando con tus acciones? ¿A quién estás adorando con tus pensamientos? ¿A quién estás adorando con tus habilidades y con los talentos que Dios te ha dado? ¿A quién estás adorando? Y por último, los radicales siempre vamos a tener que enfrentar procesos. Diga conmigo: procesos. Hace 3 meses el Señor le habló a mi esposa y le mostró el mes de marzo. Y ella me dijo: el Señor me está mostrando el mes de marzo. Y me dijo: prepárate. Y no sabíamos qué era lo que vendría en el mes de marzo. Y cuando llegamos aquí, le dije: ¿tú te acuerdas que hace 3 meses el Señor te mostró el mes de marzo? Y ella me dijo: sí. Le dije: esto era lo que Dios quería que hiciéramos para que nos preparáramos para este tiempo. Porque los radicales para Jesús siempre vamos a tener que pasar procesos. Diga conmigo: pasar procesos. Verso 19 de Daniel 3. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. A veces sientes que el horno se está calentando más de lo normal. Y tú dices: bueno, pero es que esto no es como antes. Eso se ha puesto peor. Esto está más difícil. Dice que calentó el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de sus ejércitos ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Y fue así como los arrojaron al horno, con sus mantos, con sus sandalias, con sus turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Verso 22. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Esto me habla que de Él es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquellos que te quisieron ver en el horno, es más, aquellos que prepararon todo el ambiente y el lugar para que tú cayeras en el horno, van a ser los que primero van a padecer. Van a ser los que primero van a sentir la justicia de Dios sobre sus cabezas. Por eso no tienes por qué preocuparte. Los radicales sabemos en quién hemos creído y lo que Él puede hacer. En ese momento, verso 24, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó, sorprendido, a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Verso 25, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses.
tiene la apariencia de uno de los hijos de los dioses. Mira lo que dice. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Es que los radicales para Jesús vamos a pasar procesos. Pero cuando el proceso, escuche, míreme acá, cuando el proceso ha sido planeado por Jesús, Él se va a asegurar de aparecer en tu proceso. Yo dije, Él se va a asegurar de aparecerse en tu proceso. Pastor, usted no sabe qué tan duro es el proceso. No sé qué tan duro es el proceso, pero te puedo decir cuán fuerte es el Dios que te puede sacar del proceso. Cuando arrecian las llamas, más ruge el león de Judá. Hello. Cuando arrecian las llamas, más ruge el león de Judá. 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 El mismo que dio la orden, él mismo tuvo que reconocer que el Dios de esos tres era mayor que el Dios al que él le servía. Y fue tanto que le dijo: salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, esto es mucho más extenso, tengo mucho más, pero voy corriendo. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, ¿usted se acuerda cómo a ellos los metieron allí? Con su ropa, con sus mantos, con el gorro, con las sandalias, con el cinturón, todo eso. Nada de eso se había quemado. Pues no solamente eso. Ok, ponle que no se quemaron. Ponle que... ¿Qué había en ese horno? ¿Qué había? Fuego. ¿Y cuál es el olor cuando algo se está quemando? Hay humo. Y eso se penetra por todas partes. Ellos no solamente no fueron quemados, pero tampoco salieron oliendo a humo. Usted sabe lo que hizo la diferencia en ese horno. No es que había un ventilador que echaba todo el humo hacia afuera. Es que cuando está el cuarto hombre, cuando en el proceso está el cuarto hombre, sales oliendo a él y no a humo. Oh, jamás. Yo dije, sales oliendo a él y no a humo. Sales oliendo a presencia. Sales oliendo a tu papá. Sales oliendo al cuarto hombre. Y esa es la presencia del Dios Todopoderoso. En tu proceso está Dios. Yo dije, en tu proceso está Dios. En tu proceso está Dios. En tu proceso está Dios. Vas a salir oliendo a presencia. Vas a salir oliendo a presencia. Por eso gózate. Gózate en medio del proceso. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero en medio del proceso ocurre lo sobrenatural. Escúchame, y a los religiosos, apóstol, a los religiosos les fastidia que uno hable de lo sobrenatural, porque ellos no viven en esa dimensión. Y al espiritual usted le habla las cosas espirituales, y al carnal. Por eso al religioso le fastidia cuando uno le habla de lo sobrenatural, porque no lo pueden entender, ni comprender, ni percibir, porque no hablan las cosas espirituales. Ya estoy terminando, mire, escúcheme.
Perdóname, apóstol, que me pasé. Perdóname, discúlpeme, pero tengo que terminar esto. Aquí, ya. Dos versículos más. Salmo 119, desde el 1 hasta el 105. No. 150 versículos. Pero ya vamos a terminar. Para ver el mover sobrenatural de Dios alrededor de nosotros, tenemos que ser radicales para Él. Escúcheme, iglesia. Escúcheme. Yo sé que aquí se ha dado palabra profética, que vienen hombres de Dios tremendos. Yo me conecto también. Una vez que salgo de ahí en mi servicio, me conecto rápido acá también. Y se le ha dado palabra profética muy bella, preciosa, y se ha cumplido todo esto. Pero déjame decirte algo, iglesia. Todas esas palabras hay que atesorarlas, hay que honrarlas, hay que seguirlas, hay que sellarlas. Pero de nada vale si no hay un radical que se levante ante la verdad y ante lo que Dios ha dicho. Puede venir viento, marea, pero el radical sabe en quién ha creído y sabe que en el proceso Él se manifestará. Él se manifestará. En estos días yo recordaba, apóstol, con esta situación que tuvo mi nieto, porque ya pasó de eso. Recordaba un canto que yo dirigía cuando era líder de alabanza en una iglesia en Dallas, Texas, hace más de 20 años atrás. Y recordaba este canto. Y el Señor me dijo: decláralo. Y este canto decía, o dice: y venga lo que venga, nada me separará de caminar contigo o hacer tu voluntad. Y si débil soy, sé que tu poder se manifestará. Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás. Y venga lo que venga, nada me separará de caminar contigo o hacer tu voluntad. Y si débil soy, sé que tu poder se manifestará. Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás. Y me aferraba a esa palabra y le decía: Señor, yo sé que no tengo nada que temer, pero mi carne, mi humanidad se duele. Y me dijo: es válido, porque allí es donde yo me manifiesto. A los radicales nos siguen las señales, nos siguen los prodigios, nos sigue lo sobrenatural. Y cuando un radical se somete y se rinde al Dios Todopoderoso, los demás se quedarán sorprendidos de las maravillas que pasan contigo y querrán servir a ese Dios. Querrán servir a ese Dios. Termino con este pasaje. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. El Señor está retando gente hoy aquí. El Señor está retando gente hoy aquí a que no dejes de confiar en Él, a que te pares firme como un radical para Él, a que te pares firme como un radical creyendo lo que Él ha dicho, no lo que puedas ver alrededor.
no lo que este mundo te pueda ofrecer o dar, sino que te pares creyendo como un radical. Isaías 43, versículo 2. Quiero regalarte este pasaje, apóstol. Quiero dártelo el día de hoy. Quiero regalártelo de parte del Señor. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Escúchame, remanente. Esta palabra es para ti hoy. Esta palabra es para ti hoy. Esta palabra es para ti hoy. Hablé directamente hacia la apóstol, que es la dirección, que es la directriz de parte de Dios en esta casa espiritual. Pero esto también queremos impartirlo a los hijos de la casa. Esta palabra también es para usted. Y en esta tarde yo quiero hacer un acto profético, si me lo permite, apóstol. Pastor Cristian, Pastora Saray, pasen aquí, por favor. Trae a los niños, tráelos. Tráelos. Quiero poner como punto de contacto ellos que son hijos de esta casa. Ellos como hijos de esta casa. Ese mismo pasaje, Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Es para esta casa. Es para usted. Es para su familia. Es para su generación. El Señor les dice hoy, escúchame, el Señor está hablando hoy. Isaías 43, 2. El Señor les dice hoy: yo quiero que usted tome esta palabra y usted la haga suya. Cuando cruces las aguas, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Han sentido ustedes que en estas últimas 2 semanas ese fuego de esas llamas han tratado de quemarlos? ¿Han sentido ustedes en estas últimas 2 semanas que esas aguas se han crecido y han tratado de ahogarlos? Pero el Señor les dice: no se van ni a quemar ni a ahogar. El Señor no ha dicho que no van a pasar por allí. El Señor ha dicho que aunque pasen por allí, como lo dijo David, el rey David, dijo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en esta hora hablamos aliento a sus vidas, hablo aliento a sus corazones, hablo fe a sus corazones. Recíbalo, usted también, iglesia, recíbalo, que en este punto de contacto sobre ellos que son hijos de esta casa, estoy declarando eso mismo sobre usted y sobre su familia. Aunque pases por las llamas, no te van a quemar. Aunque pases por el fuego, aunque pases por los ríos, no te van a ahogar, porque hay uno que está defendiendo a los radicales. Asegúrate de ser ese radical para Jesús. Yo declaro una fe radical. Yo declaro una fe radical. Yo declaro una fe radical. Así como me levanté
cuando aún tenías 6 meses de concebida en el vientre de tu madre y hubo peligro de que murieras, así me levanto hoy por mi segunda generación, por mi nieto, en el nombre de Jesús, declarando que la muerte no tiene poder, declarando en el nombre de Jesús que la muerte no tiene poder, en el nombre de Jesús, declarando que toda enfermedad, que toda bacteria se ha ido ya por el poder de Jesucristo. Declaro que te levantarás como un adorador, declaro que Silas se levantará como un profeta para declarar no solamente a esta ciudad, pero a las naciones el poder de Jehová su Dios. Póngase de pie, iglesia. Quiero desatar esa palabra sobre usted.